Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en Matinal. Laura Jaques, Laura Castellanos y un servidor, Domingo del Pilar. Le damos la bienvenida al licenciado Edgar Félix, director de los comedores económicos. Muy buenos días, un placer tenerle por acá. Muchas gracias, Domingo. Saludo especial para ti, para Laura Jaques y Laura Castellanos. Las Jaques, Tú- Jaques sí. y Castellanos. Las Lauras. Las Lauras. Las Lauras. Tú estás igual que el presidente. Señor, El presidente está entre las Raquel. Entre las Y Raquel. tú entre las Lauras. hubo Eso da suerte. una información importante con el tema de los comedores económicos que surgió esta semana, a propósito de que fueron adquiridas 28 cocinas móviles en el 2009 y que de esas solamente están en uso la mitad. El resto, según la nota que se publicó, están hechas chatarra. ¿Qué es lo que ha pasado con ese tema? ¿Y desde cuándo se ha dado esa situación? Eso es así. Desde que nosotros llegamos, cuando nosotros llegamos encontramos 5 cocinas corrientes, 5 cocinas móviles. Usted está desde el 20. Desde el 20. 5 Sí. funcionando. Funcionando, habían 5. Y nosotros logramos reparar las demás. Abrimos un proceso de licitación para repararlas, reparamos unas cuantas. Pudimos percibir que las reparaciones no eran buenas y decidimos suspenderlo porque cocinas que tú reparaste hace 2 años, 3 años, se han deteriorado muy rápidamente otra vez. O sea que la reparación no es buena y para invertir dinero en reparación de esa cocina es preferible comprar nuevas. Nosotros encontramos cocinas móviles con los chasis podridos, totalmente podridos, con toda la estructura podrida, sin los equipos dentro, un parque de chatarra. Al igual que encontramos camiones, por ejemplo, que tenían 2 años parados por un espejo retrovisor. Camiones de Daihatsu que son una máquina de trabajo tremenda, duraderos. Un parque vehicular totalmente paralizado. Inmediatamente le informamos al presidente. El presidente nos autorizó la compra de 21 camiones, que con eso nos estamos desenvolviendo y con algunos de los viejos. Pero llama la atención la información porque el programa de los comedores económicos no parecía ser un programa descuidado por el PLD, sino que al contrario, se utilizaba como una herramienta política importante en su momento. Bueno, la verdad que yo no sé hasta dónde lo usaban, porque cuando nosotros llegamos allá solamente producían diariamente 22.000 raciones de comida. Hoy los comedores económicos te producen 180.000 raciones de comida diario. Y repito, cuando llegamos, se producían 22.000 raciones. Y con el mismo presupuesto que se producían las 22.000 raciones, y lo he dicho anteriormente aquí, nosotros llegamos a producir 110.000 raciones. ¿Pero ese era el número histórico, 22.000 raciones, o eso estaba condicionado por la pandemia? Bueno, no. Nosotros buscamos los archivos en todo y la producción no pasaba de ahí. Al contrario, ellos la aumentaron porque para la pandemia el presidente Danilo Medina le aumentó el presupuesto al doble. El presupuesto de 1.700 millones de pesos que tenían los comedores, le pusieron 1.700 millones de pesos más y siguieron produciendo 22.000. Precisamente por eso llama Sí. la atención. ¿Cómo se producen estas raciones si estábamos hablando de que solamente había 5 cocinas móviles? No, pero es que no es en las cocinas móviles, es en todos los comedores. Habían 36 comedores funcionando en todo el país que producían comida. Hoy, que también es importante aclarar, nosotros hemos instalado 100 y pico de comedores. Hoy tenemos 147 comedores económicos en todo el territorio nacional que se han instalado en esta gestión de Luis Abinader. De 36 pasaron a 147 comedores. 147. Y tenemos listo para entregar en la próxima semana unos 11 comedores nuevos. Y en cuanto a la capacidad de personas que se pueden atender, ¿cómo ha evolucionado? Todo bastante, ha aumentado. Pues ya se lo dije, estamos produciendo cerca de 180.000 diarias. O sea, se mide por raciones. Por raciones, por supuesto. ¿Y el precio al que se está suministrando esas raciones? A muy buen precio, por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, es totalmente gratis. No se paga. Y no incurre los comedores en algún tipo de déficit por la consecuencia del costo que implica tener que subsidiar todo eso, esas raciones. Bueno, yo decía anteriormente, y lo he dicho en varios programas, y ayer le hacía un programa que estaba, una anécdota, que le ocurrió a mi papá. Mi papá era un viejo dirigente del Partido Reformista. Fue gobernador, fue diputado, fue senador, fue presidente del Senado. Y yo recuerdo cuando ganó Balaguer en 1986, el presidente Balaguer visita la provincia de Barahona. Fíjate. Y en su visita, el papá mío, usted sabe que los reformistas adoraban a Balaguer. Era loa, Balaguer era un dios. Y el viejo mío comienza a elogiar los 5 meses de gestión
de Balaguer, porque Balaguer era un mago, Balaguer lo había hecho todo, Balaguer tenía una varita mágica para producir dinero y que con eso había hecho caminos, escuelas, policlínicas. Y cuando Balaguer le tocó hablar, lo recuerdo como ahora, yo era un mozalbete, un muchacho joven, ya estaba dirigiendo política, la Juventud Reformista, y Balaguer le dice: Felismato, yo no soy un mago, ni tengo una varita mágica. Lo que pasa es que ahora el dinero del pueblo se maneja de manera pulcra y transparente. Y este gobierno puede exhibir eso, la transparencia, la eficacia y el manejo de los recursos. Con los mismos recursos que se distribuían 22.000 raciones, nosotros llegamos a dar 110.000 raciones de comida. Y los números están ahí. Si usted ve los números, por ejemplo, por año, para el 2020, los comedores económicos produjeron 16 millones de raciones. En el 24, nosotros produjimos 51.600.000 raciones. Edgar, pero ¿cómo valora la población que recibe este servicio, el producto que ustedes elaboran? Porque en la cultura dominicana la gente no valora el dado, no valora los productos. Tú le puedes suministrar dos productos, uno barato y uno caro, el mismo producto con diferentes precios, y la gente regularmente prefiere el de un mayor precio porque aunque sirva menos. Aunque sirva menos. ¿Cómo lo valora la población? ¿Cómo recibe? ¿Se hacen largas filas para recibir las raciones? ¿Cuál es la situación? Así mismo como usted lo acaba de decir, se hacen filas, pero a través de las fundaciones, juntas de vecinos, iglesias, tanto católicas como evangélicas, diferentes tipos de instituciones sociales también comparten con nosotros la distribución. Por ejemplo, yo le pongo de ejemplo el comedor económico de Estebanía, que es un comedor que tiene alrededor de 2 años funcionando. Allí la alcaldesa nos donó dos trimotos, que son esas motocicletas con un cajón detrás, que con esas dos motocicletas se recorren los lugares más inhóspitos de ese municipio y se le lleva comida a los ancianos. O sea que hay diferentes modalidades de cómo distribuirla independientemente de los que visitan directamente los comedores económicos. Eso ha contribuido naturalmente al crecimiento desorbitante de lo que es la distribución de la comida. Y como usted sabrá, yo creo que antes ningún gobierno tenía en su programa de gobierno los comedores económicos. Antes no se demandaba la instalación de comedores económicos. Si usted va ahora mismo a la Cámara de Diputados, deben haber más de 25 o 30 aprobaciones de solicitudes de diputados para que se apruebe mediante resolución la instalación de un comedor. Si yo le enseño los archivos de los comedores, yo tengo solicitudes de diferentes municipios, diferentes distritos, diferentes comunidades, solicitando la instalación de comedores económicos. Si cojo y recibo las comunicaciones que le envían directamente al presidente, hay muchísimas solicitudes de comedores económicos. O sea que los comedores económicos eran una institución que antes no estaban en el radar de nadie. Hoy los comedores económicos están en el radar de la gente. Le servimos comida a todo el movimiento deportivo a nivel nacional. A todo. Todas las actividades del deporte que se celebran en cada territorio, ahí están los comedores económicos. En las fiestas patronales, los ayuntamientos, los síndicos, los organizadores de los comités de fiestas patronales, todos están solicitando que le envíen las comidas móviles para la celebración de sus fiestas patronales. En cada evento social que se celebre en un barrio, se solicita que le envíe una cocina. Pero en ese Eso caso, no sucedía antes. ¿En ese caso también sería esa entrega de raciones de manera gratuita o tiene algo? Todo totalmente gratuito. ¿Y cuál es el presupuesto actual? El presupuesto originalmente cuando nosotros comenzamos era de 1.700 millones de pesos. El presupuesto real que consumimos en los comedores ahora mismo ronda lo que nosotros usamos, ronda por los 2.200 millones de pesos. Pero a eso se le agrega, usted sabe que nosotros también le servimos la comida al sistema penitenciario. Hacia ahí iba a preguntarle, en una ocasión hubo un conflicto con la Procuraduría General de la República, un desacuerdo con relación al suministro de las raciones. Eso se superó y entonces se siguen enviando. Pero no en esta gestión. No, anteriormente. Antes de esta gestión. Bueno, como usted verá, en estos 5 años de gobierno, usted no ha visto en ningún medio que se haya producido un altercado, que haya una protesta de los internos de las cárceles por la calidad de la comida. Pero los internos son 20.000, 30.000. Son casi 30.000. Son casi 30.000. ¿Se suministran 30.000 raciones? Sí, la comida diaria. Naturalmente, hay una parte que nosotros le enviamos cruda a algunos centros carcelarios, ellos la elaboran y, por ejemplo, la Victoria, hasta hace unos días, le servíamos unos 6.000, 7.000 raciones diarias cocidas. Ya totalmente es cruda la que se le envía. Y ellos la elaboran. ¿A la Victoria? A todas.
Ah, ok. a todas. Pero fíjate una cosa muy importante. Por ejemplo, usted que habla de ese inconveniente que hubo entre la Procuraduría, comedores económicos, suplidores, que creo que hasta originó un expediente en la justicia. Sí, sí. Con 900 millones de pesos, ya se bien, le servían la comida a 27 centros carcelarios para una población de internos de 13.000 presidiarios, o reclusos, o internos, como es el término moderno. Ahora, con esos 900 millones de pesos, nosotros le estamos suministrando la comida a 54 centros carcelarios y para una población de internos de casi 30.000 presidiarios. Ese presupuesto es independiente, ¿verdad? Porque eso es un pago que hace la Procuraduría. Eso no lo paga la Procuraduría, precisamente eso se agrega al presupuesto de nosotros, ya en la parte de lo que es captación, ¿verdad? O sea, que vienen manejando más de 3.000 millones. Correctamente. Y que, por cierto, con esos 3.000 millones hemos realizado más de 600 procesos de compra. Señor Edgar, Laura iniciaba preguntándole sobre esas cocinas móviles que están a espera de que hagan algo con ellas, pues son chatarra. Chatarras. Usted dice que se abrió un proceso. Estamos trabajando en abrir un proceso para la compra de cocinas móviles. ¿Y estas que están chatarra, qué van a hacer con ellas? Eso se envía a bienes nacionales. Bienes nacionales. ¿Pero está ese proceso? Nosotros se lo hemos solicitado. Hace un tiempo hicieron una evaluación, nos descargaron unos 26, 27 vehículos. Falta porque nos descarguen la chatarra. ¿Cuánto cuesta una cocina móvil? Bueno, por lo que yo vi que compraron esas, en los papeles que yo encontré allá. Que son viejas. Sí, esas salieron como $180,000. $180,000 Sí, cada uno. $180,000. Si usted calcula $180,000, y estoy hablando del 2009, estamos hablando casi de 12 millones de pesos, 11 millones y pico de pesos, ¿verdad? Que no es un valor prohibitivo tomando en Sí. cuenta la importancia que está teniendo el programa. Nosotros estamos cotizando ahora y nos salen como a 10 millones de pesos. La misma cocina. En las cotizaciones que hemos hecho ahora. La misma. O sea, la misma cocina. Que son O sea, más o menos los mismos $180,000. sí, pero si variamos la tasa. Si usted compara 25, 30 años atrás, y usted viene ahora, deberían ser más caras ahora. Y el seguimiento que se le da a esas unidades, Edgar, porque tenemos esa misma situación en salud pública, la tenemos en las EDES, las empresas distribuidoras. Hubo una denuncia en Edenorte de que tenían un parque de chatarras de vehículos que habían sido abandonados, al igual que como usted dijo, hasta por una batería. Sí. ¿Es preferible abandonar los vehículos No, eso es falta de mantenimiento. Yo encontré una camioneta Nissan Frontier 2019 para descargo para bienes nacionales. Y yo le pregunto al maestro mecánica, ¿y por qué están descargando esa camioneta? No, que la dirección decidió, tuvo un choquecito. Yo digo, no. Nosotros vamos a reparar esa camioneta. Se gastaron 70,000 pesos reparándola y esa es una camioneta nueva que nosotros tenemos. de 3 millones? Y estaba para descargarse esa camioneta. Una camioneta que vale un dineral. Sí. Y la iban a descargar para venderla después como chatarra en 100,000 pesos. Y así no se administra un gobierno. Por eso yo digo y siempre hablo que el mayor legado que este gobierno de Luis Abinader le va a dejar al país la transparencia. Edgar, para la semana pasada estuvo anunciado la posibilidad de que el país fuera afectado por el huracán Erin. Afortunadamente los efectos que se esperaban no se dieron. Aún así, ustedes llevaron auxilio a aquellas comunidades, principalmente del este, noroeste, que fueron afectadas por lluvias principalmente. Esta vez no fue necesario. No fue necesario. Y los comedores, como siempre, estamos preparados para cualquier situación de emergencia. Ahí siempre estamos, no fallamos. Tenemos un equipo de hombres y mujeres que trabajan con pasión, que los felicito desde aquí porque realmente nos han acompañado durante estos 5 años y yo me siento satisfecho y orgullosamente del trabajo que hacen junto a nosotros. Por eso precisamente a mí me sorprende lo que usted decía sobre la situación en que encontró los comedores, que le comentaba a Laura, porque nosotros también acompañábamos al licenciado Nicolás Calderón cuando estaba en los comedores, siempre le dábamos ese acompañamiento y las informaciones que fluían en ese momento desde los comedores no era de esa catástrofe que usted definió. Bueno, yo me sentí orgulloso, porque todo no es malo. Yo me sentí orgulloso como dominicano cuando yo vi entrando todas esas cocinas a Haití, cuando el terremoto.
Por eso, entonces, ¿cómo eso me se- subió a mí la autoestima, el orgullo como de ser dominicano, ¿verdad? dominicano, Y dije, oye, qué gran obra. Pero esas cocinas que entraron a Haití de manera luminosa y que llevaban esperanza, que llevaban vida a un país que la necesitaba, se destruyeron. Y es cierto lo que le estoy diciendo. Encontramos 6 cocinas corriendo cuando llegamos a los comedores económicos. Pero una pregunta, si se le ha pedido a Aviones Nacionales que descargue estas que están en condiciones de chatarra, ¿por qué eso ha tomado 5 años? Bienes nacionales lentos. Porque Bienes 5 nacionales, años. Bienes nacionales alega que no tienen dónde almacenar y prefieren dejarnos la chatarra nosotros, en los almacenes nosotros. Que realmente necesitamos desocuparlo porque ya ahí no cabe más nada. Pero esas no tienen arreglo, esas ya ustedes validaron no que tiene- no no pasa tiene como la arreglo. camioneta. Por Pero es que ejemplo. no tiene ningún Y- sentido que se pasen 5 años y dan respuesta a una situación Se pasa de más chatarra. porque yo encontré también solicitudes de la gestión pasada solicitándole el descargo que nunca fueron a descargarla. Ese es un mal congénito que tiene Bienes Nacionales. Sí. Edgar, usted hablaba del legado que va a dejar el presidente Luis Abinader, de la transparencia. Cuando ocurren, y vuelvo a lo de Erin, cuando ocurren fenómenos atmosféricos de esa naturaleza, casi siempre se le dan manos sueltas a instituciones como el Plan Social, como los comedores, para adquirir los bienes que van a distribuir. Ustedes lo hacen como compras directas, licitaciones. ¿Cómo? Domingo, ya aquí no hay mano suelta para nada. Aquí hay controles administrativos, aquí hay una Contraloría que nos acompaña en todo. Hasta para recibir un saco de arroz nos acompaña la Contraloría General de la República. Ay, pero vaya, Y las- dígaselo a Inavia. Y las ¿cuáles? Inavia, en los casos de cuestionamientos que han habido en El procesos. problema de INAVI ha sido un caso de colusión entre proveedores y hay proveedores que tienen características muy similares a la de los comedores Bueno, económicos en sentido general. Lo que pasa es que Inavie, yo creo que dice Inavie, sí. Inavie no tiene calidad para rechazar un suplidor por colusión, porque Inavie ni nosotros podemos establecer responsabilidad en No, cuanto a una pero no colusión. lo hizo INAVI, lo está haciendo, el proceso lo inició Procompetencia, que es la institución. Pero competencia sí tiene competencia, porque ni siquiera compras y contrataciones tienen la facultad. Y por cierto, los casos que ha conocido Procompetencia por colusión han sido denunciados por nosotros. Todo lo que tiene en sus manos conociendo, lo que está conociendo ahora, han sido denunciados por nosotros los comedores económicos. Porque a nosotros lo que nos queda es denunciar cuando encontramos, sospechamos, presumimos, porque no podemos decir que hay colusión hasta que no se establezca una decisión formal, como vamos a decir, como si fuese una sentencia, la resolución. ¿Quedan casos que man- pendientes denunciados por ustedes ante Procompetencia respecto a Quedan posibles casos colusiones? pendientes. Quedan de 5 o 6 suplidores. ¿Cuáles son las características para que la gente entienda? Bueno, lo primero que uno comienza a sospechar es por la similitud en la presentación de la propuesta. Que no quiere decir exactamente que haya colusión, porque hay suplidores que te usan a personas que se dedican a la elaboración de propuestas de licitación para diferentes instituciones, oficinas que se dedican nada más a eso. Y puede ser que usen un mismo formato en la computadora que se parezcan y tú sospeches que por eso puede haber colusión. Pero hay una forma también muy sencilla de tú darte cuenta. Hay suplidores que van y accionan ante las instituciones por 2 y 3 empresas. Entonces tú te das cuenta fácilmente que esas empresas pertenecen a un mismo suplidor. Incluso como el caso actual que tienen el mismo domicilio. Tres Está el empresas, mismo caso que está en domicilio, Procompetencia. te pueden aparecer un teléfono que coincida porque se le pasó y no lo sacaron y tú comienzas a sospechar. Socios con relaciones sociales. Hay muchas características que te pueden definir la colusión, pero además de eso, Procompetencia se va más profundo en la investigación porque Procompetencia te investiga hasta los IP de las computadoras, a ver dónde se elaboró, dónde se hizo. Señor Edgar, ¿en qué quedó el tema de la fusión con el plan de asistencia social y los comedores económicos? Bueno, eso está a un decreto del presidente. Eso está ya... Se crearía la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria. Asistencia comunitaria, ya el Ministerio de Administración Pública concluyó con su trabajo, presupuesto, Contraloría, todos los organismos que tienen que ver con el ajuste administrativo para esos fines. O sea, que solo esperan el decreto del director. Solo falta que el presidente, o la directora, O la directora. director o directora, que el presidente decida quién va a dirigir esa institución. ¿Sería ese un paso que usted entiende que va a mejorar el servicio en sentido general? Bueno, yo entiendo que sí. Va a concentrar más poder en una misma institución. Va a haber más trabajo para... Son instituciones que manejan muchos procesos. Va a haber de mucho compra. más trabajo para la persona que le toque dirigirlo, pero son instituciones que prácticamente, aunque el plan social tiene un espectro más amplio de los enseres, de los insumos que usa y que distribuye a nivel nacional,
Pero en la parte de lo que es comida, nosotros distribuimos fundas también, raciones crudas, que lo hace el plan social. Y también la parte de la comida cocida, que el plan social no elabora, pero después tiene el mismo objeto, que es servirle a las personas en estado de vulnerabilidad. ¿Y pudo también entrar a esa fusión INESPRE? Bueno, INESPRE tiene otro papel, porque el papel de INESPRE es de estabilización de precios, como su nombre lo indica. INESPRE trabaja... Cosa que es de nombre. Antes funcionaba eso. Yo recuerdo cuando Pero Balaguer... vivimos en un libre mercado, aquí no Sí, se ya, estabilizan precios. bueno, ya Que antes los tiempos funcionó, cambiaron. Pero entonces en este gobierno... Ahora es oferta y demanda. Pero en el gobierno actual no está funcionando INESPRE como tal vez debería ser. No, INESPRE mejoró mucho, porque recuerden que INESPRE se convirtió en una institución de empleados solamente, pero INESPRE ha hecho un trabajo en este gobierno. Ustedes vieron el informe de la FAO en Brasil el año pasado, donde elogiaba el papel de INESPRE, supérate, de los comedores de agricultura, de los comedores económicos y del Ministerio de Agricultura en cuanto a lo que es el hambre cero, el aporte que han hecho esas instituciones para que vayamos camino al 2030 a que la República Dominicana no haya hambre, y estamos muy cerca. Edgar, muchísimas gracias. Está en poquito tiempo. Oh, sí, no, ya se nos agotó el tiempo. Pero rindió. Pero debemos aprovechar para felicitarle, porque yo creo que la varita mágica del doctor Balaguer se la dejó a su papá y su papá se la legó. No, la transparencia y la eficiencia fue lo que nosotros confiamos. Sí, de todo eso. es como usted dice. Nosotros, es como yo digo, y eso está ahí. Yo le decía cuando comencé que nosotros hemos realizado 600 y pico de procesos de compra. Nosotros no hemos tenido un escándalo. Y compramos. Muchísimas gracias. Pero, Edgar. perdón, don Domingo, en ese decreto, ¿usted no sabe si es un hombre que se queda o...? No, eso lo sabe el presidente nada más. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Despedimos a a Edgar ustedes. Félix, director de Comedores Un Económicos. saludo para Señores, Juan Ramón Gómez Díaz. Muy bien, muy amigo. bien. Lo recibirá. como debe ser. Señores, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.